Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Una semana más vamos a intentar contarles lo más destacado de lo que está ocurriendo en este país, que es mucho. Comenzaremos por la ley de amnistía. El PSOE, ya han visto, sigue cediendo ante Junts y acepta que la amnistía incluya el terrorismo y también la alta traición. Paloma Cervilla nos va a contar enseguida todo lo que ha ocurrido este jueves en el Congreso, con esa aprobación por parte de la Comisión de Justicia en una jornada que ha sido verdaderamente dantesca. Pero claro, vamos a seguir también, como no, hablando del caso Koldo, del caso Ábalos, del caso Europa, de todo lo que venimos publicando en The Objective estos días, esta última semana. Ketty Garat nos va a contar esas relaciones de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, con Globalia, también los viajes de Ábalos con Koldo, con el ginecólogo Palomo, a Colombia, a Cuba, que están siendo investigados por la UCO. Y al margen de todo esto, que ya es mucho, Marcos Ondarra nos va a contar qué está ocurriendo con un grupo de policías y militares trans. Han hecho una asociación y ofrecen asesoramiento para cambiar de sexo registral. Les acusan de fraude. Como ven, venimos hoy más cargados que nunca, muy cargados como siempre. Arrancamos. Y arrancamos, como les decíamos, por el principio, saludando a Paloma Cervilla. Paloma, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de tenerte aquí porque sé que has estado toda la mañana del jueves siguiendo esta sesión que yo decía dantesca, calificaba como dantesca. No sé si me he pasado un poco en el calificativo, pero sí que ha tenido situaciones de parón. Luego vamos un poco en profundidad a lo que se ha aprobado, el texto en sí, pero ¿qué ha ocurrido durante este jueves por la mañana? Bueno, como publicamos hoy en el periódico, había un caos jurídico, ¿no? Un caos en la organización y en la tramitación de esta norma. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? Bueno, que el PSOE y sus socios, Junts, Esquerra, Bildu, el PNV, pues han intentado introducir una nueva enmienda a la proposición de ley del Partido Socialista, sin haber pasado el trámite de la ponencia. Yo sé que son unos trámites complicados, pero para que la gente se entienda, han intentado introducir una enmienda nueva sin pasar por el trámite. Cuando tú vas a enmendar un texto, tiene que ser calificado por la mesa de esa comisión. O sea, tiene que decir que la enmienda reúne la legalidad que marcan las normas del Congreso. Entonces, lo que se ha intentado introducir esta enmienda sin que la oposición la hubiera leído, siquiera no conocía el contenido. Tenía que votar una cosa tan importantísima como la ley de amnistía sin conocerlo. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Que en el momento que ha empezado esa comisión ha pedido que se suspenda la comisión para poder tener el texto, para que la mesa pudiera calificar que eso que se va a votar tan importantísimo reunía los criterios de legalidad. Es como ven, alucinante. Es un proceso muy complicado para el que nos esté escuchando en este momento, donde esté, siempre lo digo, en casa, en el autobús, haciendo deporte. Son técnicas, son cuestiones muy delicadas y muy, muy complejas, ¿no? Estas tramitaciones parlamentarias que, bueno, los que lleváis mucho tiempo trabajando en el Congreso, en política, como es tu caso, Paloma, pues las conocéis más. Pero claro, esto había ocurrido en otras ocasiones. Hay situaciones similares que se hayan producido en la tramitación de una ley tan importante de estas características. Nunca se ha aprobado algo similar, ¿no? Pero no sé si estas actuaciones son normales. Pues mira, yo llevo 18 años haciendo vidas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y en la comisión, por parte del Partido Popular, había diputados históricos que llevan toda la vida en el Congreso, que han sido secretarios generales del grupo parlamentario, que están en la mesa del Congreso, gente con una formación jurídica espectacular. No habían visto nunca nada igual. Yo creo que los espectadores que nos escuchen, lo que se tienen que quedar claro con una cosa muy simple que se va a entender: intentar introducir una enmienda por la puerta de atrás, sin conocimiento de la oposición y de los grupos parlamentarios que representan la soberanía popular y que tienen que leerla, que tienen que verla y debatir en su grupo parlamentario qué se va a votar. Es que tú no puedes ir a una votación de una ley de amnistía sin saber el contenido de lo que el Partido Socialista y sus socios
te piden que votes. Entonces, ¿qué se ha hecho? Que se ha pedido un receso, que se ha concedido. Evidentemente, el Partido Popular no tenía ninguna esperanza que eso pudiera ir a buen puerto, porque al final lo que se ha hecho, que en la mesa se votó la calificación de esa enmienda. Evidentemente eran 3 votos del Partido Socialista y sus socios frente a 2 votos. Pero también ha habido una cosa muy curiosa: cuando tú presentas una enmienda a un texto, tienes que motivarla, tú tienes que decir por qué presentas esa enmienda, por qué vas a hacer eso. Pues esa motivación no ha existido. Simplemente lo único que se ha dicho, que se califica esa enmienda y que se pase a votación. Simple y llanamente. Vamos, es ir adaptando la normativa y haciendo un poco lo que quieren en prácticamente todo. Vamos, Paloma, ahora los pasos a seguir, ¿no? Ahora este texto pasa al pleno de la próxima semana. Ahora más adelante iremos a lo que incluye ese texto, pero en ese pleno de la próxima semana pues ya se espera que se apruebe definitivamente. Evidentemente, una vez que ha pasado por la Comisión de Justicia, el dictamen que se llama, pasa al Pleno del Congreso. Creo que va a ser en una sesión, en el Pleno de la semana que viene, creo que el día 13, la sesión plenaria del día 13, y una vez que el Pleno del Congreso le dé el visto bueno, pasará al Senado. En el Senado la tramitación no va a ser por urgencia como en el Congreso, sino una tramitación ordinaria en el cual va a estar en un plazo máximo de 2 meses. En el Senado sí va a haber lo que no ha habido en el Congreso, que es la comparecencia de expertos, gente que diga qué le parece la norma, porque una norma tan importante como una ley de amnistía, en el que se va a amnistiar a delincuentes condenados y a presuntos delincuentes, digo yo que los expertos tendrán que expresarse. Cuando una ley se tramita por procedimiento ordinario, tiene que haber una comparecencia de expertos que se pronuncien sobre esa ley. Cuando es el trámite de urgencia, no, sino corre, que nos vamos, no hay expertos y no hay nada. Con lo cual, en el Senado se va a prolongar durante 2 meses. Una vez que salga del Senado, con los cambios que el Senado estime oportuno y sobre todo como el Partido Popular tiene mayoría absoluta, saldrán adelante, volverá al Congreso y con la mayoría absoluta del Partido Socialista y sus socios, pues tumbarán todos esos cambios y la ley saldrá en los términos que se ha aprobado hoy, pero también hay que decir que se podría hacer algún último cambio de última hora. O sea que habrá que esperar un poco hasta dentro de unos 2 meses, coincidiendo con las elecciones europeas. Eso te iba a decir, pero también te digo una cosa, Paloma, con todo lo que está pasando y todo lo que estamos viviendo en estas últimas semanas, bueno, y en estos últimos años, pensar en 2 meses, en lo que puede pasar en 2 meses, es que es casi... Es un futurible que lo vemos súper lejano, puede pasar de todo este país, se puede dar la vuelta. Vamos ya a esos cambios, a los cambios en el texto, a esas cesiones que ha continuado haciendo el Partido Socialista. ¿Cuáles son, Paloma, las más fundamentales? Pues mira, la más fundamental se refiere al delito de terrorismo. Terrorismo, considerar que los actos del tsunami democrático y lo que pasó en Cataluña es o terrorismo o no es terrorismo, que creo que es lo más el meollo de lo que quedaba pendiente de la ley de... ¿no? Como comentas, a Puigdemont. Exactamente, tú lo has dicho muy bien, blindar a Puigdemont. En la enmienda que se ha presentado hoy, evidentemente se borra la referencia al Código Penal, que es el que indica lo que es terrorismo, y se dejará de utilizar la palabra terrorismo para aquellos actos violentos que todos vimos en el proceso. Con lo cual, el terrorismo queda eliminado como delito, o sea, entra dentro de la amnistía, y con lo cual no se le puede acusar a Puigdemont de terrorismo como sí se haría aplicando el Código Penal que existe ahora. De hecho, el Tribunal Supremo ha dicho que es terrorismo, que se le va a juzgar a Puigdemont por terrorismo, pero claro, si la amnistía se aplica antes... Bueno, esto es un galimatías jurídico que nosotros no podemos discernir, pero simplemente dejar dicho que
hay una dicotomía entre el Supremo y la ley de amnistía. Y que todos esos actos que tú comentabas, que vimos todos, pues bueno, se me ocurre, ¿no?, el tema en los aeropuertos, en el aeropuerto del Prat, todos los actos vandálicos y violentos que vimos, pues bueno, nada de eso se considera terrorismo, que sobre todo también en el tema del aeropuerto del Prat era de las cuestiones más conflictivas para el mundo jurídico, porque claro, al final sí. es una... el Código Penal lo marca como terrorismo. Claro, es lo que marca. Hablamos de un aeropuerto internacional. Claro. También tiene cambios, Paloma, en el tema de malversación, ¿no? Se va a amnistiar también este tema de malversación, eso sí, siempre que no haya servido, ¿no?, dicen, para el enriquecimiento personal. Para el enriquecimiento personal, o sea, que tú puedes utilizar... bueno, y luego una cosa muy curiosa, que la malversación se elimina cuando tú malversas para financiar el proceso. O sea, si tú le quitas el dinero a los catalanes para destinarlo a un proceso de independencia, no es malversar. Eso no es malversar, eso queda incluido en la amnistía. O sea, que Puigdemont y todos los condenados por malversación que están ya condenados, a eso se le puede aplicar la amnistía y no han malversado absolutamente nada. O sea, quedan fuera. En el caso del dinero, otra cosa importante es el tema de las multas, que se le impusieron unas multas a todos los condenados que tienen que pagar, hacer efectiva. Pues con la ley de amnistía esas multas se borran de un plumazo. No van a tener que pagar absolutamente nada. No, es que además se abre la posibilidad de salir finalmente este texto, que no solo los que han pagado ya esas multas, que incluso puedan denunciarlo, recriminarlo y se las tengamos que devolver, o el Estado se las tenga que devolver, ¿no? Exactamente. Las multas, que yo no sé si algunos han pagado o no, si la han pagado habrá que restituirle. O sea, a unos señores que ahora mismo son delincuentes porque han malversado, esos señores, si se le aplica la amnistía, dejarán de ser delincuentes y habrá que reincorporarle el dinero que en algunos casos se hayan incorporado a las arcas públicas. Y luego hay una cosa también muy significativa, es la ampliación de los plazos. Se adelantan los plazos de aplicación de la ley de amnistía para beneficiar a los Pujol. 2 meses, ¿no? Se amplía 2 meses justo, ¿no? Sí, más o menos. 2 meses justo, porque coincide cuando fueron imputados los Pujol. Con lo cual, toda la corrupción que ha habido en Cataluña, el 3%, la familia Pujol, todo eso queda amnistiado. O sea, que robar en este país sale gratis, Rocío. Totalmente, y sobre todo es lo que hemos hablado mucho en este podcast, y venimos contando en el periódico también artículos de opinión de catedráticos y bueno, expertos, ¿no?, en estas materias. Es sobre todo la sensación de inseguridad jurídica de cara también al futuro, a cuestiones que puedan pasar en el futuro, porque si se ha perdonado delitos y cuestiones, se van a perdonar delitos y cuestiones tan graves como todas las que incluye el proceso, y no va a pasar nada en este país. Entonces eso al ciudadano de a pie, ¿en qué papel queda? Luego pues, ¿cuál va a ser la autoridad del Estado para intentar que el ciudadano de a pie cumpla las normas? Pues que también todos dirán, oye, pues mira, si no es robar, es que robo en nombre del proceso. Es que al final... Una cosa curiosa de las enmiendas que se han introducido hoy es que el Código Penal desaparece para el Partido Socialista y sus socios. Ellos anteponen directivas europeas, los convenios de los derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas. Todo eso está por encima del Código Penal. Pero como decía la portavoz del Partido Popular al finalizar su intervención, el Código Penal sigue vigente. Ustedes no se pueden saltar el Código Penal. ¿Qué pasará? Que habrá un conflicto competencial entre los tribunales españoles que presentarán o demandas o requerimientos a los tribunales europeos. No parece tan sencilla luego a nivel práctico, ¿no? La aplicación de esta ley, al menos no tan inmediata como desea Puigdemont. Claro, porque en el momento que el tribunal que juzgó el proceso
quiera presentar recurso ante el Tribunal Europeo, se puede paralizar la aplicación de la ley de amnistía. Pero eso es algo que yo, que no soy jurista, no me atrevería a decir, porque hay tantos matices que se nos escapan al común de los mortales, que yo me voy a quedar en la política, que es de lo que sé. Y Paloma, sobre todo también el Partido Popular, hablabas de Cuca Gamarra, Feijóo pidiendo ayuda a Europa, no sé si con éxito o no, y si el Partido Popular, además de lo que comentabas de esa cierta ralentización, ¿no?, a la hora de tramitar la ley en el Senado por su mayoría absoluta, puede hacer algo más que protestar. Yo creo que es el Partido Popular, una vez que la ley salga definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero me temo a mí que con poco éxito, porque yo creo que esta ley ha sido redactada con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Paloma Cervilla, lo veremos. Muchas gracias por explicarlo con tanta claridad de cuestiones que son bastante complejas. Sí, perfectamente. Gracias, Muchas Paloma. Gracias a ti, Rocío. Y vamos ya a seguir con el tema. La semana pasada hablábamos, hace 2 semanas hablábamos de punta del iceberg. Luego con Ketty Garat hablábamos de que ese iceberg ya directamente se había deshecho y ya era un tsunami. Ya no sé cómo calificar todo este caso Koldo, caso Ábalos, caso Mascarillas, caso Europa. Cada vez más implicados, cada vez más publicaciones aquí en The Objective, que está marcando, como les venimos contando y como saben ustedes, el camino de todas estas informaciones. Y vamos a saludar ya a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Esto ya no sé cómo describirlo, porque cada día publicáis más información, cada vez afecta a más personas, también empresas. Vamos a hablar también de las implicaciones y de las relaciones que lleváis contando toda esta semana, precisamente con la mujer del presidente del gobierno, con Begoña Gómez, y esas relaciones profesionales con Globalia en medio y justo en el momento, en plena pandemia, meses antes del rescate, y esa relación que va más allá del patrocinio que inicialmente se decía de Globalia, ¿no?, a la fundación o al centro que dirige Begoña Gómez. Claro, porque bueno, lo que hemos hecho es básicamente ir atando con nuestras fuentes y con la información y la documentación que es pública y la que no lo es, y a la que hemos tenido acceso, atando las piezas, ¿no?, del puzzle. Y el puzzle es complicado, pero el puzzle es muy elocuente, y sobre todo el marco temporal en el que se desarrollan los hechos es apenas un año. Hay que recordar que Begoña Gómez toma posesión de la dirección del IE African Center en agosto de 2018, y a partir de ahí se inicia pues una relación o una cercanía con a través de Globalia, del holding turístico de la empresa matriz de Europa, pues una relación, ya digo, muy elocuente, en el que se crea una filial de esa empresa para estrechar lazos con la mujer del presidente, la filial Wacalúa, que se crea en marzo de 2019. Se contrata a la directora, que apenas permanece un año y pico, bueno, casi 2 años en esa empresa, en mayo de 2019. Y de mayo de 2019 a marzo de 2020, es decir, inicio de la pandemia, confinamiento, el 15 de marzo es cuando empieza el estado de alarma, el decreto del estado de alarma y el confinamiento domiciliario. En ese año, en esos 11 meses en realidad, se desarrollan todos los hechos y todos los actos concretos en los que coinciden los personajes que yo creo que son muy relevantes y que aparecen retratados en esa fotografía que contábamos en exclusiva en The Objective. En ella está Javier Hidalgo, el CEO de la compañía Wacalúa y de la empresa y de la compañía Globalia. Está Begoña Gómez, la mujer del presidente. Está Leticia Lofer, que es la directora de Wacalúa, y hay otros integrantes, como por ejemplo el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que también es una persona relevante. Digo que esto es interesante porque a partir de ahí, ya digo,
mayo de 2019, el primer acto se desarrolla en septiembre de 2019, que es esa asamblea, 23 asamblea de la OMT en San Petersburgo. Allí coinciden los 4 con Aldama, con Víctor Gonzalo de Aldama. Ahí se empieza a fraguar, ¿no?, esa relación que va más allá. Bueno, lo que nos dicen nuestras fuentes es que la relación empieza, o por lo menos se conocen en la primavera del 19, pero es verdad que ahí hay versiones contrapuestas. Leticia Lofer niega esos encuentros previos, dice que ella ubica el inicio de la relación, que ella conoce a Begoña Gómez precisamente en esa 23 asamblea de la Organización Mundial de Turismo a la que asiste Javier Hidalgo y a la que asiste Víctor Gonzalo de Aldama, supuesto cabecilla de la trama de las mascarillas, del caso Koldo. Pero bueno, la realidad es que ese es el primer acto y a partir de ahí, en enero de 2020, los premios de Guacalúa vuelven a coincidir todos, menos Aldama, Javier Hidalgo, Begoña Gómez y Leticia Lofer, y el siguiente acto ya es el patrocinio, marzo de 2020, la primera semana concretamente, University of London, y ahí patrocinio de Guacalúa, Alie African Center, el acto de Begoña Gómez, y ya la semana siguiente es el confinamiento. A partir de ahí sabemos que hay unas conversaciones, porque lo relatan 3 fuentes presenciales, 3 fuentes directas. Leticia Lofer lo niega, pero sí reconoce que ha habido conversaciones durante la pandemia. Niega que se le haya pedido expresamente por parte de la mujer del presidente que compre mascarillas o que se ponga, o que traslade, o que facilite el transporte, porque hay que recordar que Air Europa es el primer avión que se fleta para traer mascarillas a España, que esto es un dato que creo que no es menor. Lo que nos reconoce Leticia Lofer es que evidentemente sí, ha habido conversaciones, que hubo múltiples conversaciones, pero que eran más de índole personal, que era para interesarse por cómo estaban todos en casa, y reconoce que este dato es interesante, que ella sí que le pregunta, pero de manera fortuita y de manera, pues, en una declaración casi sin relevancia, explica ella, si conoce alguna plataforma tecnológica que pueda facilitar un seguimiento de los casos del COVID. Eso es lo único que reconoce, no mascarillas y respiradores, sino una plataforma de seguimiento. Y ella le dice que no hay nada al respecto y ahí se queda la cosa. Bueno, esta es la información, yo creo que es bastante elocuente. Evidentemente no acusamos a nadie de ningún delito porque lo que nos han dicho desde el Palacio de la Moncloa es que ni confirman ni desmienten, pero que todo se ha hecho conforme a la legalidad. Nadie está hablando de una cuestión ilegal, pero consideramos que no siendo ilegal, sí es noticia. Que la mujer del presidente del gobierno llame para pedir material sanitario o simplemente que se interese con una directora de una filial de una empresa como es Globalia y sobre todo meses antes del rescate. Sobre todo al final esa es la clave, ¿no? Un rescate, lo hablábamos la semana pasada con Fernando Cano, un rescate que fue pues el más cuantioso de toda la pandemia, el que más rápido se hizo, de los primeros, y no el primero, pero además el que se comprometió con mayor celeridad, una cuestión que es complicada, que la burocracia ya sabemos cómo funciona. Todo eso son las cosas destacadas. Una de esas fuentes es Jesús Pérez, ¿no?, el ex marido de la exdirectora de Guacalúa. Lo han podido ustedes ver en nuestras noticias, porque ha concedido una entrevista a nuestros compañeros. Claro, que dice el exmarido, es que su casa, el teléfono ardía, ¿no? Ardían las llamadas porque le llamaban desde la Moncloa, y dice Jesús Pérez, concretamente Begoña Gómez, para que le localizara personas y contactos en China para traer respiradores y mascarillas. Son sus palabras al final. Sí, la validez o la fuerza del testimonio es esa, ¿no? Que él tiene la valentía de verbalizarlo ante una cámara de televisión, concretamente de nuestro grupo de Objective, ¿no? Yo creo que eso es lo relevante, que no solo él, porque ha habido otras 2 personas que efectivamente las hemos entrevistado, hemos recabado su testimonio, es el mismo testimonio que explica Jesús, y de hecho podemos decir las fuentes porque por lo menos una de ellas la hemos citado en nuestras informaciones, que es la persona que estaba en esos momentos al cargo del servicio, del trabajo doméstico de ese domicilio, Carolina Velázquez, que no reside actualmente en España, pero que nos explica incluso con más detalle aún que Jesús. Lo que pasa es que entendemos que el testimonio de mayor fuerza es el de Jesús, que evidentemente que había conversaciones constantes, un trajín permanente, que ella se encerraba en el cuarto de baño para hablar cada vez que llamaba a Begoña, que ella veía los WhatsApps,
WhatsApps, que incluso en ocasiones ella presenció conversaciones en las que la madre de ella, de la directora de Wakalua, le advierte de que cuidado, no vaya a ser que te estén utilizando, porque la compra de material sanitario la tiene que hacer el Ministerio de Sanidad y tú no estás para eso ni sabes de eso. Es evidente que la fuerza de esos 3 testimonios yo creo que es importante. Añadimos todas las versiones, como manda nuestro código deontológico, añadimos la versión de Leticia Lofer y añadimos la versión del gobierno, insisto, que no han negado en ningún momento los hechos, que no los han desmentido, que tampoco los han confirmado, pero que casi lo han hecho, porque ellos relatan el momento en el que nos encontrábamos, la jungla, ¿no?, en la que nos encontrábamos desde el punto de vista comercial. Nos quitaban, nos dicen fuentes de Moncloa, las mascarillas en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Shanghái. Con lo cual, todos teníamos que hacer lo que fuera posible para conseguir material sanitario, para conseguir mascarillas. Y también la mujer del presidente. Yo insisto, somos periodistas, nos dedicamos a juntar testimonios, a atar cabos, a enlazar piezas, que creo que lo estamos haciendo, y a contarlo, y más si hay un testimonio que yo creo que se puede enfadar una parte o se puede enfadar la contraria, pero nosotros no somos nadie para censurar ningún testimonio, y yo creo que es de mucha fortaleza y de mucho impacto el testimonio de Jesús, que además incluso contamos en toda la información, bien armada también con Alberto Sierra, pues las implicaciones que tiene para él eso en un domicilio en el que pues, se estaba iniciando un proceso de divorcio, y que él incluso relata cómo hay un momento concreto cuando él se marcha de la casa en septiembre de 2020, que ella le advierte: conozco gente muy poderosa y te van a hundir. Bueno, pues él dice, y lo están haciendo, porque lo estoy empezando a entender lo ahora, estoy empezando ¿no? a entender, lo estoy empezando a sufrir, porque, no parece muy normal que en un proceso de divorcio se pidan 19.000 euros como compensación económica, ¿no?, al mes. La verdad que son ya está esto pasando a una situación de telenovela total, y cada episodio es más es sorprendente que el anterior, pero claro, hay que seguir. Ahí estáis vosotros siguiendo con toda esta investigación. Claro, en el momento que se empieza a señalar o a contar en los medios de comunicación, entre ellos nosotros, a desvelar esas relaciones de la mujer del presidente con Globalia, con una empresa rescatada, con empresarios que figuran en esta presunta trama corrupta de mascarillas, claro, enseguida empiezan a salir desde el gobierno a decir que estos temas no... que se han sobrepasado límites, ¿no? Claro, al final se han sobrepasado límites, pero en otro país, la mujer del presidente del gobierno que estuviese en unas circunstancias similares, la primera dama de Estados Unidos, la primera dama de Francia, sería noticia, ¿no? Es que al final es noticia, ¿no? Bueno, de hecho, la diferencia con la primera dama de Francia es que aquí no es la primera dama, sino la segunda, porque la primera dama es la reina, es doña Leticia. En este caso es la segunda dama, pero la segunda dama también tiene un presupuesto del Estado destinado a ella. La segunda dama tiene un chofer que la acompaña a todos los actos públicos. Guardaespaldas. Tiene guardaespaldas, tiene unas personas dedicadas a ella en la casa, en el complejo de la Moncloa, en el complejo gubernamental. Pagadas por tiene todos secretaria, nosotros. Exacto. Que una persona que tiene un chofer con sueldo público, quiero decir, que está pagada por todos nosotros, la acompaña a unas reuniones secretas en la sede de Globalia, como adelantó del Confidencial, esto yo creo que es muy relevante y sobre lo que se tiene que dar explicaciones. Insisto en que nadie se dice que sea algo delictivo. Puede parecer, y hay personas que están hablando de la posibilidad de un presunto delito de tráfico de influencias. Puede que no haya nada de eso. Ahora, la manera de combatirlo siempre es la transparencia, la rendición de cuentas y no la ocultación. Yo creo que el gobierno ha estado muy nervioso a lo largo de las publicaciones que hemos ido haciendo en esta última semana, básicamente porque no se ha sido transparente comunicando esos encuentros que a lo mejor es que no eran confesables, a lo mejor es que no interesaba que en esos momentos, nada más y nada menos que en julio, junio y agosto, creo más o menos que eran los encuentros de la señora Begoña Gómez en la sede de Globalia y otra vía telemática, apenas unos meses antes del rescate, en noviembre de 2020, llama poderosamente la atención. Yo creo que aquí lo que se exige, desde luego, es transparencia, y lo que se nos exige a nosotros,
medios, lo que se le exige al gobierno es transparencia y lo que se le exige a los periodistas es información, y yo creo que la estamos dando. No, eso por descontado, y fuentes, perdón, y fuentes, y sobre todo eso y contrastar, que es lo que dices, al final contrastar las dos partes. Dejamos, Ketty, a un lado esa relación de Begoña, pero hace más de 2 años publicaste toda una serie de exclusivas, ¿no?, sobre la caída de Ábalos, de su salida del ministerio. Todas ellas están tomando ahora pues una especial relevancia. Ya dabas entonces cuenta de los viajes del exministro, unos viajes a unos destinos pues de lo más exótico, también en República Dominicana, Guinea Ecuatorial, y sobre todo hablabas también de las compañías con las que hacía esos viajes, Coldo, el ginecólogo Palomo. Ahora publicas que son precisamente esos viajes de los que hablabas entonces los que está investigando la UCO, ¿no? Exacto. Yo creo que como reflexión general, y luego entro en el detalle particular, Rocío, yo creo que dimos una información muy seria, no solo yo, sobre los motivos de la caída de Ábalos, sino lo que han estado haciendo mis compañeros a lo largo de todo este tiempo, oye, desde antes, ¿no?, desde la etapa anterior de Álvaro Nieto, incluso en Voz Populi, sobre el del Seagate, sobre el caso de mascarillas, y ahí ha hecho un trabajo fundamental también tanto Antonio Rodríguez como Alberto Sierra, que yo creo que ahora la información que publicamos, la cascada de 5 exclusivas sobre la caída del ministro Ábalos, ahora es cuando es la parte complicada, porque son muchas madejas. Lo que pretendemos todos es desenredar la madeja, pero las madejas se han enredado entre sí y son 5. Hablamos nosotros de 5 motivos, de 5 causas, no tienen por qué ser 5 tramas ahora mismo superpuestas, ¿no? Pero en octubre de 2021, precisamente cuando empezamos esta andadura aquí, Rocío, en octubre de 2021 hablábamos de un caso de relación con la prostitución, de la presión del sector feminista del partido, de cómo Carmen Calvo pidió precisamente porque no podíamos mantener a José Luis Ábalos como número 3 cuando pretendían abolir la prostitución en el 40 Congreso Federal. Hablábamos también de las dudas que había sobre la facturación que presentaba el ministro y secretario de Organización del PSOE en Ferraz 70, quien presentaba las facturas que hicieron saltar las alarmas en Ferraz porque se presentaban gastos que habían sido pagados en efectivos con billetes de 500 euros. Eran las hojas de gastos de Coldo García Izaguirre. Es Coldo quien presenta esas, es decir, el comisionista Coldo, el presunto comisionista de la trama de las mascarillas, es quien presentaba esas facturas de gastos, quien hizo saltar las alarmas en Ferraz y quien se las entregaba luego a Santos Cerdán, y Santos Cerdán las firmaba, las validaba y se las pasaba al gerente de la empresa. ¿Qué pasó después? Que también lo contamos y lo adelantamos, que se cargaron al gerente, que Mariano Moreno hoy está en una empresa pública en USA, porque precisamente a raíz de la publicación de nuestras informaciones destituyeron al gerente y nombraron a una nueva gerente más de la cuerda, más afín a Santos Cerdán, Ana María Fuentes, que cambió el sistema de pago de Ferraz desde ese momento porque se prohibieron los pagos en efectivo y había que pagar a partir de entonces con la tarjeta de crédito y con el doble check, claro. Todo registrado. Y hubo un mail que mandó Ana María Fuentes a todos los trabajadores de Ferraz notificándoles precisamente ese cambio del sistema de presentación de gastos a través de un sistema de doble check. Y lo siguiente que publicamos eran las informaciones relativas a esos inquietantes viajes que empezó a hacer el ministro apenas 2 semanas después de ser destituido en el cargo, el 10 de julio de 2021, con Ignacio Palomo, con Coldo García Izaguirre y con una cuarta señorita que hoy aparece en el sumario. Hemos ido escuchando a lo largo de la semana, por ejemplo, que el aludido Ignacio Palomo, que luego se han hecho eco otros medios de comunicación con mayor o menor acierto, y vamos a dejarlo ahí, de forma idéntica a lo que publicamos nosotros, viaje a República Dominicana en la primera semana de agosto, justo después viaje a Guinea Ecuatorial. Lo que dice el señor Palomo es que no eran viajes profesionales, que eran viajes personales. No, y que iban miembros de la familia. De lo que habla el señor Palomo es del viaje a República Dominicana, en la que en un momento dado la familia se queda en Punta Cana en un hotel de lujo y el señor Coldo, el señor Ábalos y el señor Palomo se van los 3 a República Dominicana a ver al ministro de Turismo dominicano. Con lo cual, eso llama poderosamente la atención. Y también llama poderosamente la atención que después de ese viaje se van a Madrid, dejan a las familias, se van luego a París y ahí hacen escala y se van directamente a Guinea Ecuatorial el mismo día en el que se hable la ruta Madrid-Malabo de la compañía aérea
plus ultra. Si queremos más madejas... interés turístico, ¿eh? Sí, si queremos más madejas las podemos incorporar, pero yo creo que ya necesitaríamos, no sé, varios miembros más para seguir la trama. Plus ultra, es que son todos los casos interrelacionados, pero claro, que es de una complejidad y una laboriosidad la que están teniendo nuestros compañeros intentando desatascar esa madeja y encontrar esos lazos, que no es nada sencillo en unos sumarios que son arduos, que son intensos, que son muchas páginas, un lenguaje que a veces es muy difícil todo lo que estáis haciendo, y al final está teniendo sus frutos, porque claro, se está viendo todas esas relaciones que, como decías, hace 2 años y medio tú comenzabas a relatar, y también Álvaro en su libro, lo hemos comentado aquí hace unas semanas, y ahora, claro, cobran especial relevancia. Es verdad que a diferencia de otros, y lo digo también un poco por el coste profesional que tuvimos en un momento muy concreto con la publicación precisamente de los motivos de la caída de José Luis Ábalos, que se hablaba precisamente de unas informaciones de índole personal, que atacábamos la vida del ministro. Yo creo que la gente que nos acusa de ser morbosos son mucho más morbosos que nosotros, porque de las 5 informaciones que publicamos se quedaron en la primera, con lo cual no fueron capaces de pasar a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, donde estaba precisamente la clave de los viajes del ministro con personas que habían sido receptoras de contratos de fondos COVID y de contratos durante la pandemia, que es precisamente de lo que estamos hablando ahora. Evidentemente, entonces, no sabíamos todo lo que sabemos hoy. No sabíamos que había una trama a Koldo. Sabíamos que había una oscuridad en torno a Koldo y que había una inquietud en Ferraz sobre las facturaciones y los pagos que hacía Koldo y las compañías que tenía Koldo y Ábalos. Eso todo lo sabíamos. No sabíamos que estábamos en la dimensión en la que estamos ahora. Pero también hay que decir que nosotros ahora tenemos 2 años de ventaja sobre nuestros competidores, compañeros periodistas, porque llevamos 2 años y medio investigando, y el nombre de Gonzalo, Víctor Gonzalo de Aldama, lo conocíamos hace 2 años y medio. Y ahora, Ketty, ya vamos a finalizar. Claro, está la parte de José Luis Ábalos, presentó este lunes las alegaciones contra esa decisión del Partido Socialista y cargaba, lo decías tú en tu crónica, bueno, y lo pueden leer ustedes en ese escrito directamente a Cerdán. Sí, cargaba abiertamente, porque yo creo que el siguiente paso es que el señor Ábalos puede que incluso se atreva, esto nos empiezan a deslizar, a denunciar a Santos Cerdán por un delito de revelación de documentos privados, ¿no? En contra de la Ley de Protección de Datos. Yo creo que es muy relevante, porque lo de menos son los datos que aparecen en ese primer documento que publica Ferraz, y si aparecía el DNI o no aparecía el DNI. Es verdad que, oye, de ser así, pues se puede quejar con razón el señor Ábalos, pero creo que lo que está diciendo en realidad es otra cosa, y es lo que nos comentaban fuentes de su entorno y fuentes socialistas, que nos decían, oye, él lo que está empezando a transmitir a sus cercanos es que él no se va a comer, y lo decía textualmente en una noticia en The Objective esta semana, yo no me voy a comer solo esta mierda, ¿no? Yo no me voy a comer esto, yo no voy a ser la pieza que yo caiga para que otros se salven. Con lo cual, pues yo creo que eso es muy elocuente. El señor Ábalos dice lo contrario de lo que hace, dice que no tiene manta de la que tirar, pero en realidad lo que está empezando a hacer es tirar de la manta, y es señalar precisamente a quienes tienen la manta. Veladamente, además, ¿no? Con piloritas, que claro, solo los que sabéis y conocéis el personaje en toda su dimensión y lleváis muchos años siguiendo, hablando de él, pues contando todas las cosas que estás contando y siguiendo el día a día del partido, sabéis encontrar, como es el caso de Ketty Garat. Al final sabes encontrar en las palabras y en sus entrevistas cuando dice no voy a tirar de la manta, pero voy deslizando y tirando pullitas que al... Por ejemplo, 2 pullitas que yo creo que son muy interesantes, y como nos escuchan no voy a poner sobre la pista a los compañeros, pero hay una parte en la que dice las mascarillas son el chocolate del loro. Y eso es muy relevante porque lo son el chocolate del loro. Yo creo que hay otras cosas que, no es una cuestión menor, es una cuestión muy importante, y es desde luego un escándalo de corrupción también política. Ahora bien, creo que hay otras tramas que se van a ir viendo y que se están empezando a vislumbrar, que son más importantes que yo creo que la trama de las mascarillas. Y luego hay señalamientos que se hace directamente a dirigentes del partido, como por ejemplo esa advertencia que hace en su primera entrevista en La Sexta Noche, cuando él dice yo no tengo un piso en Chamberí, yo no me he lucrado, yo no me he enriquecido en política. ¿Quién tiene un piso en Chamberí?
Es la pregunta que podríamos hacernos. Bueno, pues es la pregunta que nos hicimos hace 2 semanas cuando se la hizo. Tenemos la respuesta y ahora solo queda tener las pruebas para demostrarlo. Pero ya te digo que no es nadie del Partido Popular, sino del Partido Socialista. Y ahí lo dejamos, que Tigral, como siempre, tienen que leerla, bueno, leer todo The Objective, pero leer sobre todo esa pista. A todos, porque estamos haciendo un trabajo en equipo muy Pero muy ya nos importante. ha dejado con la miel en los labios, Importante. siempre lo digo, Ketty, nos dejas con la miel en los labios, así que pues tienen que seguir escuchándonos y leyéndonos. Gracias, compañera. A ti. Bueno, y ya vamos a finalizar, se lo comentábamos al principio, si todo esto, hemos hablado de la amnistía, del caso Koldo, Ábalos, Mascarillas, Begoña, de todo, si ya todo esto era mucho, ahora con el tema que vamos es que también yo la verdad que no sé muy bien cómo explicarlo, así que lo va a explicar el experto. Me tiene a mí totalmente despistada este tema, porque quiero que vayamos al fondo, ¿no?, de la cuestión. Por eso hemos traído a nuestro experto en estas cuestiones, que además fue el primero en publicar lo que estaba ocurriendo, como no, aquí en The Objective. Vamos por el principio, publicaste, Marcos Ondarra, muy buenas, que no te he saludado, publicaste el pasado fin de semana que un grupo de policías y militares habían impulsado una asociación trans, y que allí, bueno, pues aconsejaban, ¿no? Hacían algunas recomendaciones para los que quisiesen cambiarse el sexo registral, pues podían acudir a esta asociación. Ha habido mucha polémica y se les acusa de fraude, pero vamos por el principio. ¿Qué quieren impulsar o qué han impulsado estos policías? Bueno, si vamos por el principio, si me permites... vamos a los datos. Ya sé lo que me vas a decir. Algunos estamos ya cansados de tener siempre la razón, porque los mismos que advertimos de las consecuencias que iba a tener la ley del solo sí es sí, advertimos de esto precisamente hace un año, cuando en The Objective recabábamos ya testimonios de muchos hombres que abiertamente estaban diciendo que iban a cambiar su sexo registral. Advertimos también de que había una cascada en el registro civil de hombres que estaban cambiando su sexo registral. Y este pasado fin de semana publicamos por primera vez los datos de 2023 que demuestran que más de 5.000 personas se han cambiado su sexo el pasado año, cuando entró en vigor la ley trans, y que de esas 5.000 personas, 3.160 son varones, es decir, el 62%. ¿Qué sucede? Evidentemente que los que advertimos de que esto iba a suceder, y fuimos en su día tildados de transfobos, de hacer propaganda transfoba y demás, teníamos razón. La ley es un fraude en sí mismo. No contempla la posibilidad de que se pueda hacer un fraude de ley, porque la ley en sí mismo es un fraude. Está en el momento en el que tú te pones a legislar sobre sentimientos y recoges legalmente la figura de la autodeterminación de género, no existe contraprueba para eso, porque los sentimientos no tienen contraprueba. No puedes denegar o no puedes negar con elementos fácticos o científicos cómo se siente Manolo, Juanjo, Pedro y todos los componentes de esta asociación. Yo me puedo sentir en este momento, pues eso, José Luis. Claro. ¿Y quién me puede decir que no? Yo voy al registro de hecho, y ahora vamos a entrar en esta cuestión también, si alguien negara tu condición de mujer, estaría incurriendo en un delito de odio y en un delito de discriminación que está contemplado en el artículo 79.2/A de la ley trans, y que contempla multas de entre 2.000 y 10.000 euros para quienes nieguen la feminidad de los miembros de esta asociación. Esta asociación se constituyó el pasado mes de febrero y son militares, policías nacionales y guardias civiles que se han aglutinado en una asociación que se llama Trans No Normativos. ¿Qué significa que son trans no normativos? Pues que son varones que han cambiado su sexo registral, es decir, que ahora son mujeres, pero no han cambiado su nombre, no han cambiado su estética ni su apariencia física, no han cambiado su vida. ¿Aparato reproductor tampoco? Por supuesto que no, no han cambiado su vida, es decir, continúan con sus parejas, con sus hijos, etcétera, etcétera, pero sí que en su casilla del registro, en el sucesivo, ya no marca la casilla del varón, sino que marca la casilla de mujer. Eso consiste en la asociación de trans no normativos. Y ahora, pues muchos medios de comunicación se están rasgando las vestiduras, se han caído del guindo y se dan cuenta de lo que muchos llevamos advirtiendo durante mucho tiempo, que esto iba a suceder. Que esto iba a suceder. Y ahora dicen, no, es que es un fraude de ley. No, lo siento, no hay fraude de ley. Y de hecho, esta asociación ya ha anunciado que a quienes sigan insistiendo en eso y llamen fraudulenta su transición, van a denunciar por transfobia
a quienes insistan en ese discurso, porque es lo que permite la ley trans. Entonces, yo recomiendo a nuestros colegas que están tan indignados con esta cuestión que canalicen su indignación hacia quienes aprobaron la norma y no hacia quienes están haciendo un uso escrupulosamente legal de la misma. Es que al final es una norma que va en contra del propio colectivo. O sea, en resumen, está yendo en contra de como muchas de las otras, pues lo vimos, ¿no? Con la ley del solo sí es sí. Claro. Al final, ¿a quién estás beneficiando con esa ley? Pues bueno, pues estamos viendo, Y ¿no? Los violadores. son muy, claro, los paralelismos violadores son en muy... la calle. Es que Sí, al sí, final... sí. Yo recuerdo una broma, por llamarlo de alguna manera, que hizo Ángela Rodríguez Pam, que dijo, de los creadores de los violadores en la calle, llega ahora los hombres al registro, tal. Pues las dos partes de la broma se han cumplido, Sí, casi como totalmente. una profecía. Y hablabas tú, y recuerdo además, recuerdo hablar precisamente contigo aquí en Al Tanto, también de los casos que se producían en cárceles. Claro. Es que estamos hablando de una cuestión muy grave. Claro, yo decía al principio, es que no lo comprendo. Claro, dices, policías, militares, una asociación que te recomiendan, claro. Luego les dicen, no, es que muchos de ellos están utilizando este cambio registral para beneficiarse de lo que supone ser mujer en algunas cuestiones. Hay que tener en cuenta que el sistema legal español ahora mismo contempla 475 diferencias legales entre hombres y mujeres. 475, lo que se conoce popularmente como discriminación positiva, ¿no? En España, por el hecho de ser mujer, entendiendo los legisladores que ser mujer había supuesto una discriminación histórica, pues... ¿Se está discriminando a los hombres? Se discrimina a los hombres, porque discriminación positiva sigue siendo discriminación, y hay muchos hombres que en lo sucesivo, cuando vayan al registro civil, pasarán a gozar de la discriminación positiva también. Y ojo, es que esa discriminación positiva se exacerba mucho más en algunos ámbitos, como es el de la policía o como es el del ejército. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que todos los policías y que todos los militares que se amparan en la ley trans lo hagan para beneficiarse o para obtener prebendas, pero el hecho es que de facto van a tener beneficios a raíz de su cambio de sexo. Lo van a tener porque el sistema legal español está construido sobre la discriminación. Entonces eso explicaría por qué muchos podrían estar interesados en hacer este cambio y no señalo a nadie en particular porque me podría meter en un lío. Esta asociación, Marcos, cuentas en tus noticias que está recién constituida, cuenta ya con un centenar de integrantes. En su momento contaba con un centenar, pero es que han tenido tal explosión esta semana que ya son 200. Ya son 200. Son 200 trans no normativos los que componen la asociación y se dedican básicamente a ofrecer asesoramiento legal a aquellos varones que quieran hacer su cambio registral pero no sepan cómo. Y a visibilizar este nuevo tipo de no sepan cómo, trans. Y ese cambio tú lo has contado en algunas... Es bastante, relativamente... Es sencillo, pero es un poco latoso, ¿no? Por el tema de los plazos y la burocracia, el papeleo. Pero es sencillo que te lo concedan y así se está demostrando. Es decir, 5.000 y pico cambios de sexo en 2023, 3.160 de los cuales se concedieron a varones, evidencia que, en efecto, no ponen muchos remilgos, no ponen muchos... ¿cómo decirte? No ponen muchas zancadillas a la hora de hacer el cambio de sexo registral, y en este sentido los funcionarios y los jueces están atados de pies y manos porque hay una ley que reconoce la autodeterminación de género. Entonces, en el momento en el que uno desea autodeterminarse, ¿cuál es la contraprueba? ¿Con arreglo a qué podemos decir que está haciendo un uso fraudulento de la misma, de la norma? Para ser mujer trans en España, cuentas tú en tu artículo, gracias a Irene Montero, basta con una declaración, completar un formulario, un plazo de unos 3 meses. Y una ratificación en 3 meses. A los 3 meses, si no te has arrepentido de tu sentirte... Uno es citado y se le hace una serie de preguntas que además aparecen mencionadas en el artículo sobre la asociación. Se hace una serie de preguntas que van desde lo más banal, desde lo más mundano, como si tienes pareja, desde cuándo te sientes mujer, desde cuándo te sientes así, hasta tú eres consciente de los beneficios que puedes obtener a posteriori del cambio de sexo y demás. Es decir, se hace una breve entrevista y si la responde satisfactoriamente y no detectan algo muy, muy, muy extraño, pues se concede el cambio de sexo. Hay una citación, la compleción de un formulario y 2 ratificaciones que son meramente verbales. Y a partir de ahí, todo hombre que desee ser mujer lo será y viceversa.
Claro, al final da la sensación que, bueno, que todas estas personas que no lo hacen, que lo están haciendo de algún modo son las críticas, ¿no? Y que se ríen de las mujeres, pero no, es que están aprovechando una ley que existe, señores, y que ha aprobado el gobierno anterior. Claro. Por eso digo, ¿no? Están cumpliendo con la ley, o sea, realmente... Por eso digo que quienes se indignan ahora y se rasgan las vestiduras no deberían indignarse con quienes están haciendo un uso escrupuloso de la ley, sino con quienes precisamente impulsaron la norma en contra de la venia científica, en contra de la venia del sentido común y en contra de todos aquellos que advertimos de que esto iba a suceder. Por lo tanto, en el pecado llevan la penitencia algunos. Marcos, además han escogido, ¿no? Para su cartel, lo No sé si puede enseñar, es que es muy bueno. ver, la verdad que sí, porque es que esto... Está escogido con mucha gracia, hay que Mira, decirlo. Sí, ahí está. Vamos a enseñárselo. Es que lo merece. Sí, lo merece. De todas formas, lo pueden ver ustedes en theobjective.com. Pero, claro... Había un cartel que se convirtió en un símbolo feminista que decía "We can do it", y aparecía una mujer sí, todos ustedes lo recordarán. sacando bola, y que se utilizó en un principio como propaganda para la Segunda Guerra Mundial entre los norteamericanos, y que al final terminó pues resignificándose en un símbolo feminista. Pues ahora han cogido los miembros de TNN, las miembros, perdón, de TNN, y lo han resignificado porque ellas dicen que en una sociedad que genera hombres débiles, ellas son mujeres empoderadas. Claro, pues bueno, así aunque estamos. Con apariencia un tanto no chocante. entremos en las apariencias, porque bueno, también las apariencias engañan. Es que las apariencias engañan. Son Mucho. mujeres. Recuerda lo que le pasó también a una persona que acudió a un establecimiento Lidl y la cajera sí. se dirigió a esa persona como caballero por su apariencia. Bueno, y a nuestra colaboradora Lucía Echevarría le han denunciado por referirse como varón a una persona que se identificaba mujer. Nos lo contó aquí también. O sea, que no es hay que tener... broma. No es ninguna broma. Por eso yo recomiendo al sucesivo que nadie ponga en duda la feminidad de los miembros de las miembros de TNN, porque son mujeres y además empoderadas. Y aunque se llame Manolo. De hecho, su presidenta se llama Juanjo. Claro. Y la conozco y es una persona pues que aparentemente uno diría que es un varón, pero no. Las apariencias en este caso engañan. Marcos, una mujer muy empoderada y encantadora. ¿Tú crees, Marcos, que esto seguirá increciendo? Bueno, por supuesto. Porque si ya de 100 a 200, también los cambios... Habrá más casos que violadores en la calle, por la ley del solo sí es sí. Habrá más casos de hombres autoidentificados y autopercibidos como mujeres que de violadores en la calle por la ley del solo sí es sí, si no se deroga la ley. Porque dice, no, una reforma. No, es que habría que derogarla porque es que el núcleo, el fundamento, el corazón de la ley es la autodeterminación de género, que es lo que permite esto. Claro. Lo que pasa es que, claro, una vez que se derogue, estas personas que han cambiado... No creo que sí, no se puede deshacer lo hecho. Seguirán del mismo modo que con la ley del solo sí es sí no se podía por eso, deshacer que al final, las excarcelaciones. Al final hemos estado legislando con tonterías, con eslóganes, con basura, con chatarra ideológica, y estas son las consecuencias. Y evidentemente todos los que... yo creo que tenemos que reivindicar aquí también el papel de quienes advertimos de esto, que fuimos tildados de todo en su momento, ¿no? Pues de transfobos, de hacer propaganda machista, de bulos y demás. Pues teníamos una vez más razón, y por eso insto a todos, o les aviso a todos, de que no hay fraude de ley con la autoridad que me dio haber acertado en esto. No hay fraude de ley y no los va a haber en lo sucesivo. Es decir, que estos cambios de sexo no se van a poder deshacer a posteriori por un juez. Salvo que el implicado decida cambiarse porque se siente ahora de otra manera, entiendo. A los 6 meses puede deshacer el cambio de sexo registrado. Pero pasados 6 meses ya no puede. No. A partir de los 6 meses. Claro, a partir de los 6 meses podría, y luego tú ya lo puedes disponer. Y luego ya te cambias 5 veces cada año, podrías. Cada 6 meses no puedes sentirte... Mira, eso es interesante porque no hay una cláusula en la ley que ponga un límite. Tú cada 6 meses puedes sentirte una cosa. Solo que evidentemente yo creo que pondría más cortapisas en los registros cuando uno ve que entra por tercera vez, ¿no? O es que me quiero volver, fui mujer, luego hombre, ahora quiero volver a ser mujer. Dirán, bueno, aquí hay algo raro. Bueno. Intuyo, pero es que tampoco, como están atados de pies y manos, no descarto que algún caso de estos surja en el futuro. Lo veremos, sí, de gente que haya cambiado, pues según le haya convenido la circunstancia. Sí. En fin, género fluido. Marcos Ondarra, muchas gracias, compañero, y gracias a todos ustedes, como siempre, por escucharnos una vez más. Ya saben, pueden encontrarnos en theobjective.com, en todas las plataformas de podcast y en todas nuestras redes sociales. Un abrazo.